Muy buenas amigos y bienvenidos una vez más a su canal de Smart Investor. Vaya día tuvimos ayer, empezamos eufórico con los mercados alcanzando nuevos máximos históricos, sin embargo cerramos con todos los índices principales en rojo. También aprovechamos para abrir y cerrar varias posiciones de trading, así que fue un día bien interesante. Si a eso lo sumamos que tuvimos reportes de ganancia muy importantes como Apple, Amazon, Coinbase, First Solar y otros más, bueno, fue un día que no nos dio descanso. Hoy vamos a aprovechar para hacer nuestra revisión diaria de mercado. Vamos a estar analizando un total de 8 compañías que tuvieron reportes de ganancia. Algunas de ellas cayeron luego de reportes un poco decepcionantes y otras subieron. Yo diría que esperábamos cierta caída en estas acciones. Sin embargo, tuvieron un rendimiento superior a lo esperado. Vamos a establecer los nuevos precios objetivos en todas estas acciones. Vamos a ver dónde están las zonas de acumulación interesantes, su fair value, valor intrínseco, valuaciones actuales y expectativa de crecimiento a largo plazo. Y por supuesto en las más grandes vamos a estar revisando también con profundidad el reporte de ganancia. Sin más, vamos a comenzar. Arrancamos con el gigante de Cupertino, Apple, que durante mucho tiempo fue la mayor compañía en bolsa. Sigue por encima de los 3 trillones, pero ha sido superada recientemente por Nvidia y Microsoft. Apple había tenido un rendimiento muy inferior al resto de las 7 magníficas durante los últimos meses, sin embargo las acciones subieron luego de un reporte bastante sólido. En el caso de Apple la tenemos también en el portafolio de largo plazo. Fíjense que entró al reporte de ganancia un 18% por encima del fair value. Las valuaciones, a pesar de no haber subido al ritmo de las 7 magníficas del resto, sí eran valuaciones un poco por encima de sus promedios históricos, así que tenía que dar muy buen reporte de ganancia para no caer. Fue así, vean que superó ampliamente las expectativas en ganancias por acción, superó por casi 5 billones de dólares la expectativa en ingresos y los ingresos crecieron casi un 10% año sobre año. Especial resaltar el rendimiento de los iPhone, tuvo un buen desempeño en China y en términos generales impulsó mucho este reporte de ganancia. Como hemos hecho en las otras 7 magníficas, vamos a establecer las nuevas zonas de compra según el reporte que nos da la compañía, ¿ok? Vean por acá, las ventas netas en términos generales crecieron a un sólido ritmo. Podemos ver que el mismo trimestre del año anterior reportó casi 86 billones en ingresos, ahora reportó más de 94, así que realmente fue un reporte bastante sólido. Vamos entonces a estar sumando estos números a los otros trimestres y vamos a establecer las nuevas zonas de compra, ¿ok? ¿Qué es lo primero que vamos a hacer? Vamos a sumarle las ganancias por acción, vamos a establecer zonas de compra según las ganancias por acción. Vamos a ver cuáles son las ganancias por acción que ha generado Apple durante los últimos 4 trimestres. Vamos a sumar este trimestre que nos acaban de dar. Podemos ver que la compañía generó $1.57 de ganancias diluidas. Podemos ver que también siguió recomprando acciones. Muchas acciones ya bajaron de los 15 billones las acciones circulantes, cuando en el mismo trimestre del año anterior teníamos 15.3. Recuerden que Apple es una verdadera máquina de recomprar acciones. Entonces, vamos a sumar estos números, vamos a sumarle a esto los 3 trimestres anteriores. Recuerden que estamos utilizando ganancias diluidas. ¿Por qué? Porque son un cálculo un poco más conservador. Si usted lo desea, por supuesto, también puede utilizar las Basic, que son estas que tenemos aquí. Ven cómo tenemos las Basic, tenemos las diluidas. Personalmente me gusta utilizar las diluidas porque son un cálculo un poco más conservador, ¿ok? Vamos a sumar estos números, vamos a obtener luego la cantidad de ganancias por acción que generó Apple durante los últimos 4 trimestres y de aquí podemos sacar el PER al que cotiza luego del reporte de ganancia, ¿ok? Durante los últimos 4 trimestres Apple ha generado $6.59. Si dividimos su precio actual de las acciones, $212, entre $6.59, estamos pagando un PER 32. Podemos ver que antes del reporte de ganancia estábamos en un PER 32 más o menos. Así que bueno, realmente las acciones no han mejorado las valuaciones. ¿Qué es lo siguiente que queremos hacer? Vamos a establecer zonas de compra. Una primera zona de compra siempre interesante son sus promedios históricos. Vemos que Apple ha cotizado en torno a un PER 29.30. Multiplicamos este PER por los $6.59 por ganancia de acción que ha generado. Y eso nos da una zona de compra en $197, prácticamente $196.8. Entonces vamos a venir por acá, vamos a poner una línea vertical, vamos a poner que esto está en los $197 y bueno, esto corresponde a un PER 29.87, su promedio de los últimos 5 años. Simplemente le estaríamos comprando en las valuaciones promedio de Apple en los últimos 5 años. Ahora también podemos buscar zonas de compra, vamos a irnos acá a la gráfica. Hemos tenido esta zona de compra que fueron los mínimos que alcanzamos, por ejemplo, a principios del año, un PER 27.
Hemos visto evaluaciones incluso un poco más baratas, en torno a un PER 25, lo vimos también a principios del año pasado. En la caída del 2022 incluso cotizó un PER 20, pero bueno, lo normal no es que cotice tan barato, ¿ok? En los últimos 5 años creo que esta zona de un PER 27 ha sido una zona de compra muy razonable. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a multiplicar PER 27 por $6.59 que generó de ganancias y nos da una zona de compra en torno a $178. Ahí tendríamos una zona de compra también que históricamente, por lo menos en los últimos 5 años, ha sido una buena zona, ¿ok? PER 27, que corresponde al precio $178, ¿ok? Vean cómo ya tenemos dos zonas de compra muy claras y bueno, por ahora no estamos llegando a esos precios, ¿ok? Pero no estamos tan lejos tampoco. ¿Qué es lo siguiente que vamos a utilizar? Vamos a utilizar también el ratio precio-ventas. ¿Por qué el ratio precio-ventas? Porque las ventas de la compañía tienden a ser una métrica mucho más conservadora, mucho más estable que las ganancias por acción. ¿Qué es lo que tenemos que hacer en este caso? Un paso intermedio que es calcular la cantidad de ventas por acción, ¿ok? Vamos a sumar aquí los ingresos totales de este trimestre y luego vamos a sumarle los últimos 3 trimestres anteriores, ¿ok? Vamos acá a los estados financieros. Vamos a sumar los 3 trimestres anteriores y así vamos a obtener los ingresos de Apple en los últimos 12 meses, en el último año. Vamos a sumar todos estos números. Ok, y vamos a ver el total de ingresos que ha generado Apple durante los últimos 4 trimestres, más de 400 billones, una verdadera locura. Luego vamos a dividir eso entre la cantidad de acciones circulantes. Nuevamente voy a utilizar las diluidas. Si usted quiere utilizar las basic, no hay problema, son números auditados. Pero bueno, prefiero utilizar las diluidas, ¿ok? Vamos a hacer este cálculo y esto nos va a dar la cantidad de ventas por acción que genera Apple. Vemos que ahí genera $27.33. ¿Qué es lo siguiente que vamos a hacer? Vamos a dividir el precio actual para ver cuál sería la evaluación actual. 212, precio actual, entre $27.33. Eso nos da un ratio precio-ventas de 7.75. Ahora mismo estamos en 7.75, es decir, que no está cambiando prácticamente la evaluación luego del reporte de ganancia. ¿Qué es lo siguiente que queremos hacer? Establecer zonas de compra. Vamos a establecer zonas de compra, multiplicamos el ratio precio-ventas, $27.33 de ventas por acción. Promedios históricos, vemos que su promedio histórico de los últimos 5 años ha sido 7.19. Y eso nos da una zona de compra en $196, que es prácticamente la misma zona que teníamos con el PER 29.87. Así que parece que esa zona ahí en torno a $197, $196 es una buena zona, simplemente serían sus promedios históricos. Hay otras zonas interesantes, sin duda, vamos a ver aquí la gráfica. Vean, tenemos una zona muy atractiva que ha sido zona de soporte muchas veces, que ha sido un ratio precio-ventas en torno a 6.7. Fueron los mínimos en abril de este año. Fueron los mínimos en abril de 2024, mínimos a finales del 2023 y todo el 2021 y 2022 estuvo en torno a esa evaluación, ¿ok? Vamos a hacer el cálculo. Un ratio precio-ventas de 6.7 multiplicado por 27.33 nos da $183. Ahí tendríamos una zona histórica muy atractiva en Apple. Vamos a poner por acá una línea horizontal, serían los $183 y esto corresponde a un ratio precio-ventas de 6.7, ¿ok? Que ha sido históricamente una muy buena zona de compra. Lo último que vamos a utilizar es el ratio precio-flujo de caja. Esta es una métrica que me gusta mucho porque el flujo de caja en este tipo de compañía es muy importante, ¿ok? Para eso vamos a necesitar la cantidad de cash que genera la compañía por actividades operativas. Vamos a ver si lo encontramos. Vamos a poner net cash from operating activities. Vamos a ver si lo encontramos por aquí. Ok, operating activities. Aquí lo tenemos. Y fíjense, cash generated by operating activities. Descendió, increíble. Fíjense cómo descendió de 91 billones a 81 billones. Esto es interesante. Los account payables aumentaron. Peligroso esto. ¿Qué otra cosa podemos sacar de aquí? Ok. Sí, fíjense cómo los share-based compensation aumentaron, La compañía está pagando muchísimo más en acciones a los trabajadores y sin duda esto no es muy bueno. Sí, sin duda aquí tenemos una laguna en el reporte de ganancia, pero bueno, ahora lo que queremos son buscar las zonas de compra. Vamos a empezar a sumar, ¿ok? Vamos a ver cuánto cash ha generado Apple por actividades operativas. Aquí nos tenemos que ir al cash flow. Vamos quarter by quarter.
Vamos a sumar todos estos números que tenemos aquí. Ok. A ver, déjeme ver porque estoy viendo que el cash from operation. Estos son los 9 months, por eso no me daba la cuenta. Sí, estoy buscando los 3 meses, ¿ok? Lo que quiero son los últimos 3 meses. Aquí nos están dando 9 meses, los últimos 9 meses. Vamos a buscar los 3 meses. A ver si lo encontramos, ¿ok? Bueno, parece que no nos están dando... A ver, vamos a ver si lo encontramos por aquí. En el cash flow seguramente nos los dicen. Déjenme buscar aquí en el cash flow de la compañía. Sí, lo que no nos están dando los 3 últimos meses. Nada más nos están dando los últimos 9 meses. Ok. Dame un segundito a ver si lo encuentro. Bueno, aquí no nos los dieron. Me sorprende que no sé por qué nos dan el cash flow de los últimos 9 meses, sino de los últimos 3 meses. Pero bueno, podemos hacer el cálculo perfectamente. Lo único que tenemos que hacer es sumar estos meses que tenemos aquí. Y luego tenemos que sumarle el anterior, ¿ok? Nos están dando los últimos 9 meses, que significan 3 trimestres. A eso tenemos que sumarle el anterior, que es este de aquí que nos ha sumado, ¿ok? Vamos a sumarle este de aquí. Y esto significa que ha generado más de 100 billones de cash from operating activities. Vamos a dividir esto entre la cantidad de acciones circulantes, 14.948. Y eso nos da que por cada acción circulante genera $7.26 de flujo de caja. Que lo siguiente que tenemos que hacer, buscar sus promedios históricos, 24.33. Multiplicamos esto y nos da un precio objetivo de $176. Como pueden ver, es el más bajo. Y bueno, me parece que tiene sentido porque si nos fijamos por aquí, si comparamos los últimos 9 meses del año anterior con estos, fíjense cómo bajó este flujo de caja, ¿ok? Bueno, vamos a poner por acá otra línea horizontal. Serían $176. Esto corresponde a un price to cash flow de, habíamos dicho, 24.33. Es un poquito alto, ¿eh? Hay que decir que es un poquito alto. Pero también son sus promedios históricos. Y esto corresponde a $176. Como pueden ver, realmente las zonas de compra la tenemos en torno a 197, $176. Aquí también la tenemos muchas agrupadas en torno a 183, $176. Así que parece que esta es la mejor zona de compra. Quiero ver también el flujo de caja histórico donde se ha movido. Aquí lo tenemos. Sí, en torno a 24 históricamente ha sido una buena zona de compra. Así que me parece que esa zona de compra en $176 es muy atractiva. ¿Ok? Vamos a ver la gráfica también antes de irnos. Bueno, como pueden ver, realmente la acción había estado débil. No había logrado invalidar este D-Cross. Si les soy sincero, este cruce de la muerte tampoco se va a invalidar por el momento porque va a seguir por debajo de la media móvil de 200 periodos. Siéndole sincero, yo creo que hay grandes probabilidades de que Apple en los próximos meses vuelva a caer por debajo de los $200. Y bueno, las zonas de compra principal, fíjense dónde la tenemos. 183, 178, 176. Creo que sin duda esos serían los mejores precios en la compañía. Si estás buscando un broker confiable para operar desde Europa y Latinoamérica, mi recomendación es XTB. XTB está regulado en más de 11 países, te permite operar libre de comisiones por hasta $100,000 al mes, permite comprar acciones ETF, además de crear planes de inversión personalizados. Esta última funcionalidad me gusta especialmente ya que permite invertir en los principales índices del mundo con bajo riesgo y para obtener una alta rentabilidad. También te asignarán un agente para que te ayude a alcanzar tus objetivos financieros. Usa el link en la descripción de este video para obtener hasta $200 como beneficio de bienvenida, dependiendo del monto de tu primer depósito. Ahora el dinero trabaja por Zlatan. Y no es Zlatan por el Continuamos dinero. con Amazon, una de mis compañías preferidas, una de las principales posiciones en el portafolio de largo plazo y también la tenemos en el portafolio de trading. Las acciones están corriendo casi un 7%. El reporte de ganancias fue sólido, pero bueno, tuvimos algunas lagunas que vamos a comentar en un momento. Podemos ver por aquí que la compañía reportó un aumento de ingresos del 11% en el área de Norteamérica y en general más de 13% de incremento también uniendo segmentos internacionales y Norteamérica. AWS, su plataforma en la nube, creció un 17.5% anual. Hay que decir que es bastante por debajo de lo que creció Azure de Microsoft y también Google Cloud. Recuerdo que Microsoft subió más de un 30% su plataforma y bueno, Amazon 17.5%. Es verdad que fue por encima de lo que esperaban los analistas. Los analistas estaban esperando 30.8 billones y terminó reportando 30.9. Pero bueno, no deja de sorprender que siga creciendo a un ritmo muy inferior a la competencia.
También tuvo ingresos operativos por encima de lo esperado. El flujo de caja disminuyó durante los últimos 12 meses en comparación con el mismo trimestre del año anterior. Y es que la compañía está gastando muchísimo en temas de inteligencia artificial, centrales de datos, en fin, CAPEX, ¿ok? Vamos a ver los números más de cerca. Es verdad que la compañía superó las expectativas, pero bueno, como vimos ahí, AWS un poco débil. Vimos también que sigue gastando mucho en CAPEX y bueno, esto sin duda le pasó un poco de factura a la acción. Hay que decir también lo siguiente, ya venía un 15% por encima del fair value. Estábamos pagando valuaciones, por ejemplo, el ratio precio-ventas un 20% por encima de sus promedios históricos. Así que entrábamos un poco caro y muy cerca de máximos históricos. Es bien interesante que en el caso de Amazon nos dan primero el cash flow. Usualmente nos dan primero los datos consolidados, es decir, los ingresos, ganancias por acción. Sin embargo, vean que en el caso de Amazon lo primero que nos dan es el cash flow, ¿ok? Si nos dan el cash flow, no hay problema, empezamos con el cash flow. Vamos a hacer los mismos cálculos que hicimos en el caso de Apple. Vamos a empezar aquí con el ratio precio, el ratio precio flujo de caja. Fíjense que la cantidad de cash from operating activities aumentó de 107 billones a 121 billones. Muy sólido el incremento. Si comparamos año sobre año, vamos a copiar este número, que es el que nos interesa. Luego vamos a necesitar la cantidad de acciones circulantes. Vamos a buscarla por aquí. A ver si nos lo dan por acá abajo. Aquí lo tenemos. Vean que la cantidad de acciones circulantes aumentaron, que en el caso de Apple recompró muchas. En el caso de Amazon no, sigue emitiendo acciones. Tampoco es una locura lo que emitió. Pero bueno, lo ideal sería que recomprara acciones. Déjenme asegurarme aquí que estoy viendo los últimos 3 meses del 2025, ¿sí? Vean cómo aumentó de 10.7 billones a 10.8. Luego vamos a dividir la cantidad de cash from operating activities entre la cantidad de acciones circulantes y vemos que por cada acción circulante genera $11 de flujo de caja. Podemos ver que actualmente estamos pagando valuaciones por debajo de sus promedios históricos en cuanto a flujo de caja. Si nos vamos a los ratios históricos, hemos visto valuaciones un poco más atractivas. Por ejemplo, durante todos los últimos 2 años hemos tenido una zona en torno a un ratio precio-flujo de caja de 18, que como vemos aquí ha sido una zona excelente como zona de acumulación, ¿ok? Vamos a utilizar esa zona, vamos a multiplicar este valor 11.21 por 18 y obtendríamos una zona de compra de $201, que no estamos tan lejos, ¿eh? Si nos fijamos, la verdad es que no estamos muy lejos. Vamos a ir actualizando nuestras zonas de compra. Fíjense que anteriormente teníamos un ratio precio-flujo de caja de 17. Vamos a actualizar esto hasta un ratio precio-flujo de caja de 18, que nos llevaría a esta zona de los $201, ¿ok? Y estamos ahora mismo en... Bueno, después de la caída del post-market, estamos en torno a 2.18, faltarían unos $17 de caída. ¿Qué es lo siguiente que vamos a utilizar? La cantidad de ganancias por acción. Este es el cálculo más sencillo porque ellos nos lo dan directamente. Vean acá que la cantidad de ganancias por acción diluidas aumentaron desde $1.26 a $1.68. Una lástima que no nos den los últimos 12 meses, entonces vamos a tener que hacer los cálculos nosotros, ¿ok? Cogemos este trimestre, nos vamos acá a los números de la compañía, a los estados financieros. Buscamos quarter over quarter y vamos a sumar los 3 trimestres anteriores a este trimestre que acaba de reportar la compañía y ahí vamos a obtener los últimos 12 meses, ¿ok? Vamos a ir sumando todos estos números. Vamos a sumarle 1.86 y luego 1.59. Esto significa que durante los últimos 4 trimestres Amazon ha generado $4.88 de ganancias por acción. Vamos a calcular rápidamente el PER actual que estamos pagando. Siempre me gusta mucho ver esto. Precio actual 2.18. Entre las ganancias por acción, ahora mismo estamos pagando un PER 44. Está caro, ¿eh? Sin duda un PER 44 es caro. Veníamos de un PER 37. Así que ojito con esto, que estamos pagando valuaciones un poco más caras. Quiero ver el mismo trimestre del año anterior. $1.26. Así que bueno, la verdad es que no mejoraron mucho las valuaciones. A ver, me parece que hice algún cálculo mal aquí. Parece que sí, debería haber mejorado. Vamos a volver a hacer los cálculos, ¿ok? Porque parece que me olvidé de sumar algún número, porque no me dan las cuentas. Vamos a volver a sumar. $1.43, tercer trimestre del año pasado. $1.86, cuarto trimestre. $1.59. Sí, parece que no le sumé este último trimestre. Así que ya me extrañaba a mí que después de una mejora tan considerable en ganancias por acción, los números no me dieran, ¿ok? Bueno, aquí podemos ver, durante los últimos 4 trimestres generó $6.56. Vamos a volver a calcular el PER actual. Precio actual 2.18 entre $6.56, PER 33. Y estamos pagando antes del reporte de ganancia un PER 37. Así que mejoró, ¿eh? Un PER 33, ojito, porque esta es una compañía
que se espera que crezca las ganancias por acción a casi el 20%, y un PER 33 no parece tan descabellado. Vamos a ver aquí cuáles han sido buenas zonas de compra histórica según el ratio precio ganancias. Le hemos visto en algún momento por debajo de 40, incluso 30, 34, 29. La vimos recientemente. Pero bueno, también pienso que para el crecimiento que se espera en la compañía, tratar de pagar un PER de 24 o 25 es, yo diría, estamos siendo demasiado conservadores. Vamos a ver con un PER 30 cuál sería la zona de compra. Yo diría que con el crecimiento de Amazon un PER 30 es bastante razonable. Vamos entonces a ponerle, fíjense que anteriormente estábamos pagando un PER 38 aquí. Ahora con un PER 30, la zona de compra serían $196. Solamente nos falta una métrica para utilizar, que es la cantidad de ingresos, ¿ok? Podemos ver que durante los últimos 3 meses generó casi 100 billones en ingresos, una verdadera locura. Vámonos acá a los estados financieros. Podemos ver que durante el mismo trimestre del año anterior generó 147 billones. Así que seguramente aquí es que son las ventas totales. Vean acá 167 billones. Vamos a sumar este número. Vamos a sumarle los últimos 3 trimestres. Podemos ver aquí que fueron 158 billones. 187 billones. El último trimestre del año siempre es el más fuerte. Y 155 billones. ¿Ok? Aquí vamos a obtener los ingresos totales de Amazon durante el último año, que fueron 670 billones de dólares. Una verdadera locura, ¿eh? Vamos a dividir esto entre la cantidad de acciones circulantes. Eso nos va a dar la cantidad de ingresos por acción de Amazon. Sería un total de $62. Vamos a ver cuáles han sido los promedios del ratio precio-ventas de la compañía. Ha sido 3.16. Ahora mismo estamos en 3.82, ¿ok? Vamos a multiplicar sus promedios históricos por el ratio precio-ventas actual y eso nos da 195, casi $196. ¿Por qué 195,93 centavos? Entonces vamos a actualizar este número de aquí. Ratio precio-ventas 3.16. Vean que ya lo teníamos, pero vean como anteriormente la zona de compra era 188 y ahora la zona de compra es $196. Mejoró un poquito, es lo normal que pase en los reportes de ganancia. Claramente todas las zonas de compra coinciden aquí en torno a los $200, 200, 200, $196. Creo que sin duda hay que esperar. Ahí están sus promedios históricos. Ahí están las zonas de compras históricas. Hay que esperar un poquito más de caída, ¿ok? También tengan en cuenta que estamos en 2.18, así que no estamos muy lejos de las zonas de acumulación en Amazon. Continuamos con las acciones de Coinbase. Realmente Coinbase había entrado el reporte de ganancia bastante cara, muy por encima del fair value, cerca de máximos históricos, rozando los 100 billones de capitalización de mercado. Y bueno, el reporte de ganancia fue un poco débil y las acciones están corrigiendo más de un 9%. Podemos ver en primer lugar que también nos dieron guía para el próximo trimestre, donde están esperando ingresos por suscripción y servicios en torno a 705 millones, cuando los analistas están esperando 742 millones. Así que la guía que nos dieron para el próximo trimestre fue por debajo. Además, en el trimestre que acaba de finalizar, los ingresos vinieron por debajo de lo que estaban esperando los analistas. Los analistas estaban esperando ingresos de 1.59 billones y la compañía dio 1.5. Es decir, se quedó más de un 5% por debajo. A ver, es lo que le comentaba. Realmente estaba en máximos prácticamente históricos. Podemos ver que cotizaba a un PER 65, ratio precio-flujo de caja de 48, que son valuaciones muy caras. Además, es una compañía que se espera un crecimiento irregular en los próximos años. Realmente este tipo de negocio es muy difícil hacer proyecciones de crecimiento a largo plazo. Va a depender mucho de cómo se comporten las cripto y por supuesto que el mundo cripto es extremadamente volátil. Podemos ver aquí en la gráfica que tenemos una excelente zona de compra en torno a los $150, bastante por debajo de los precios actuales, pero vean también que es una compañía que con bastante frecuencia rompe la malla móvil de 200 periodos y vean cómo ahora mismo estamos demasiado caros, ¿ok? Hay que ser paciente. Para trading yo lo esperaría por debajo de la media móvil de 200 periodos. Los invito a que revisen la descripción de cada uno de los videos del canal, donde tenemos nuestra herramienta de inversión de Smart Investor Tool, nuestras membresías con muchísimo contenido exclusivo para los miembros, nuestros servidores Discord, los brokers que usamos para inversión a largo plazo, nuestras redes sociales y muchísimos videos más donde pueden mejorar su estrategia de inversiones. Continuamos. Continuamos con MicroStrategy, que recientemente se cambiaron el nombre a Strategy. La compañía holder de Bitcoin, más de 113 billones de capitalización de mercado. Prácticamente no se movieron las acciones luego de un resultado de ganancia en línea con lo esperado. Podemos ver aquí que la compañía superó las expectativas en ganancias por acción, superó la expectativa en ingresos. Dijeron que están holdeando un total de 128.791 Bitcoin.
a un precio medio de $73. Es decir, que prácticamente le están ganando unos $50,000 a cada Bitcoin. Podemos ver que la compañía realmente cotiza a valuaciones un poco irracional. No genera ganancias, no genera flujo de caja, ratio precio-ventas de 248. El crecimiento, como se puede imaginar, extremadamente irregular a largo plazo, porque esto va a depender enteramente de cómo se comporten los precios del Bitcoin. Recuerden que muchas veces MicroStrategy se usa como un proxy, como una forma de invertir indirectamente en Bitcoin. Podemos ver que ha dado buenas zonas de compra, principalmente para trading en la media móvil de 200 periodos, pero bueno, ahora estamos relativamente lejos de esta media móvil, un 17%. Yo sería paciente, creo que nos va a dar oportunidad para trading, pero por supuesto vamos a depender de que caigan un poco más el mundo cripto, en especial el Bitcoin. Continuamos con Cloudflare. Esta es una compañía tecnológica que con las valuaciones actuales, con un mal reporte perfectamente se hubiera podido llevar una corrección del 20%. Sin embargo, las acciones están subiendo ligeramente luego de un resultado de ganancia muy sólido. Vemos que ahora mismo la acción está muy por encima de su fair value por flujo de caja. Casi 72 billones de capitalización de mercado, no genera ganancias, las valuaciones son extremadamente caras. Estamos pagando un ratio precio-flujo de caja de 158 y un ratio precio-ventas de 40. Se espera que siga cara por el momento, de hecho no se espera que genere ganancias hasta el 2028 y aún en ese momento vamos a estar pagando un PER por encima de 200. Realmente es un crecimiento sólido, pero yo creo que este crecimiento no justifica para nada las valuaciones actuales. Si nos vamos al reporte de ganancia, como les comentaba, fue un reporte sólido. Superó las expectativas en ingresos, superó las expectativas en ganancias por acción. Recuerden que estos son ganancias por acción non-GAAP porque no son auditadas, no son ganancias reales. Y para el próximo trimestre o el año fiscal completo 2025 se esperan ahora ingresos de 2.12 billones cuando se esperaban 2.10, mejor de lo esperado. Y las ganancias por acción non-GAAP también 6 centavos mejor de lo esperado. Así que bueno, el reporte fue sólido. Vean la gráfica de lo que les comentaba. Estábamos extremadamente sobrecomprados, muy lejos de la media móvil de 200 periodos, muy lejos de esta línea tendencial que ha sido la zona de compra principal en los últimos años. Así que la verdad que a estas valuaciones y a estos precios para nada me parece una oportunidad de compra. Si les está gustando el contenido de nuestro canal, se pueden suscribir ahora mismo, activar las notificaciones para no perderse ningún video nuevo. También pueden dejar un comentario que respondemos 100% de los mismos y dejar un like y compartir este video para ayudar a que nuestra comunidad siga creciendo. Continuamos con First Solar. Esta es una compañía que hemos utilizado para trading muchas veces. Realmente es mi compañía preferida dentro del sector solar, pero por supuesto que el riesgo es alto. Podemos ver que las acciones subieron más de un 4% luego de un reporte de ganancia que superó las expectativas de los analistas. Podemos ver aquí que las ganancias por acción vinieron mucho mejor, los ingresos crecieron un 10% por encima de lo que esperaban los analistas y además nos aumentaron la guía para el resto del año, tanto en ventas como en ganancias. Algo que no me gustó mucho, si nos vamos aquí al reporte de ganancia, es que volvieron a reportar flujo de caja negativo. Vamos a checarlo por acá. Fíjense cómo el flujo de caja volvió a ser negativo, casi o más de 170 millones en flujo de caja negativo. La verdad es que este ha sido un problema que ha tenido la compañía. Si nos fijamos por aquí, en las estimaciones se esperaba que el año pasado generaran flujo de caja negativo. Ahora se espera que generen flujo de caja. Bueno, este 2025 se esperaba que generaran flujo de caja positivo. Finalmente, ahora lo esperan negativo. Y vamos a tener que esperar hasta el próximo año para tener flujo de caja positivo. Tuvimos un trimestre que fue el cuarto trimestre de 2024, donde generaron flujo de caja positivo. Así que bueno, realmente vamos a tener que esperar un poquito porque este ha sido un problema recurrente en la acción. De todas formas, como pueden ver aquí, las expectativas de crecimiento a largo plazo son sólidas. Creo que la compañía tiene mucho potencial, pero por supuesto tiene muchos riesgos regulatorios. Una ventaja que tienen ellos también es que se enfocan mucho a la producción de energía solar para parques industriales, no para el sector residencial, que fue el más afectado con las nuevas legislaciones. Podemos ver que hemos tenido también una muy buena zona de compra, que es la parte baja de esta especie de triángulo simétrico. Y bueno, ahora seguramente vamos a estar un poco lejos de esas zonas de acumulación, ¿ok? Yo estuve operando mucho también con opciones, Naked Put, Put Credit Spread, así que tal vez esa sería la mejor opción para tratar de comprarla al mejor o al menor precio posible. Continuamos con las acciones de Clorox. Esta es una compañía de consumo defensivo. Durante mucho tiempo le he dado seguimiento para el portafolio de dividendos, pero vamos a ver que tuvimos algunos problemas en el reporte de ganancia a pesar de una subida de más del 2%. Fíjense que está muy por debajo del fair value, cotiza muy por debajo de sus valuaciones históricas de los últimos 5 años, da un dividendo de casi el 4%, ha aumentado el dividendo a buen ritmo. Vemos que tiene algunos problemas con el crecimiento, el año pasado cayeron los ingresos,
este año planos, el próximo año se espera que vuelvan a caer. Así que como vemos, realmente no me ha terminado de convencer. Es verdad que las ganancias por acción sí se espera buen incremento, net income buen incremento, así que el dividendo no debería tener mucho riesgo. Podemos ver aquí que en el reporte de ganancias superaron las expectativas en ingresos y ganancias, pero para el 2026 se espera una disminución de las ventas del 6 al 10%, cuando vemos aquí que los analistas estaban esperando 3% de caída. Así que seguramente va a ser un año 2026 peor de lo esperado. Por eso digo, hay algunas cosas que no me acaban de convencer. Y vean las gráficas de la compañía. Realmente es una gráfica muy bajista desde los máximos del 2020. Tenemos una zona excelente de acumulación en torno a los 114, 115 dólares, que fueron los mínimos en el 2016, mínimos en el 2018, mínimos en el 2023. Y todo parece indicar, viendo la tendencia, que vamos a ir a visitar esas zonas, ¿ok? Voy a esperar un poco a que se ajusten las expectativas de crecimiento para el próximo año y tal vez ahí podamos tomar una decisión de inversión. Como vimos en el video de hoy, amigos, tuvimos muchos reportes de ganancia importantes. Apple subiendo ligeramente luego de un reporte de ganancia sólido. Amazon está cayendo casi 7%. El reporte de ganancias fue sólido, pero vimos que el crecimiento en la nube no fue tan bueno y está gastando mucho dinero en CAPEX. Vimos el caso de Coinbase, casi 10% de caída. Realmente nos dieron una guía débil para el próximo año. Esta es una compañía que es muy difícil de saber cómo va a crecer a largo plazo. MicroStrategy no se está moviendo prácticamente, lo cual sorprende. Sabemos que la compañía ha estado acumulando mucho Bitcoin. Cloudflare está cotizando muy cara, pero es verdad que tuvo un resultado de ganancia muy bueno. Creo que las valuaciones actuales son muy caras. First Solar, sólido reporte de ganancia, sólida guía, pero todavía el flujo de caja negativo. Y por último, Clorox, realmente la guía que nos dieron para el próximo año no fue la mejor, pero la compañía subió ligeramente. Yo diría que le queda margen de caída porque la tendencia es muy bajita. Recuerde que todo este contenido es con fines educativos, ya que yo no soy un asesor financiero. Si le gusta el contenido de nuestro canal, se puede suscribir al mismo, activar las notificaciones para no perderse ningún video nuevo. Nos puede dejar un comentario, respondo 100% de los mismos y también nos pueden dejar un like que nos ayuda a seguir creciendo. En la descripción de cada uno de los videos del canal siempre les dejo en el primer enlace nuestra herramienta de inversión de Smart Investor Tool que estamos utilizando hoy para análisis fundamental y en el segundo enlace nuestra membresía Futuros Millonarios, donde compartimos la compra y venta para los portafolios, grupos exclusivos en Discord, todas las clases de los cursos de análisis técnico, análisis fundamental y opciones financieras y mucho más contenido para los miembros. Muchas gracias y nos vemos en el próximo video.